Bienvenidos entonces a Testigos de los Beatles, capítulo 4. Estamos en la mitad del viaje, Miguel. Sí, está establecido que van a ser 8 los capítulos donde vamos a estar y vamos a seguir tratando de contar la historia de los Beatles en un modo cronológico, si se quiere. Vamos a repasar que tuvimos un episodio piloto que fue más que nada una introducción a las delicias del programa y una entrevista que te hice, muy, muy linda. Ese fue el programa fallido del micrófono, que el micrófono no tomó tu voz como hubiera debido. Después hicimos el primer programa empezando con el 6 de julio de 1957, donde se conocieron Juan y Pablo. También viajamos a Hamburgo, a las 3 estadías de los Beatles en Hamburgo, con todo lo que significó el crecimiento en esos 3 años donde visitaron 2 años, ¿no? Fueron en el 61 y el 62, 3 veces. Después, el capítulo 3 fue el de la semana pasada, que estuvimos hablando de la salida de Please Please Me y la conquista de América y del mundo. Granito América y Edmundo. Conquistaron todo. Es difícil salir de 1964 porque es un punto muy álgido en la fiebre Beatle, así como la conocemos, la Beatlemanía. Y siento que gran parte de la diferencia que va a haber entre el 65 y el 64, en punto de vista personal, es que la Beatlemanía los encuentra en el 64 a ellos encerrados en una piecita de hotel. Digamos, ellos no pudieron como ser testigos de los que estaban generando. Usé a propósito la palabra testigos. Nosotros somos los testigos de los Beatles. Ellos siempre en el interior de una van, en un sótano, en algún lugar donde se los pudiera cuidar. Y en el 65 fue ellos viendo el mundo que acaban de transformar y volviéndose locos como todo el mundo. No había otra posibilidad de otra salud psíquica más que ser parte de ese juego. Y el costo fue muy alto. Voy a citar a Miguel que recién en la charla introductoria me dijo, como dijo Harrison, nosotros les dimos los Beatles, pero ellos nos tomaron el sistema nervioso. Claro, ellos nos dieron el dinero. Ellos nos dieron todo el... Lo económico. Exactamente, la buena vida económica, pero nosotros les entregamos el sistema nervioso. Y bueno, viene también la condecoración de la reina, viene... El 65 es un año completito. Para hablar de como información discográfica, si se quiere, los Beatles en el 65 sacaron 3 singles de 2 lados cada uno. El primero fue Ticket to Ride y Yes It Is. Esto se editó el 9 de abril del 65. En julio, aprovechando el lanzamiento de la película, que se estrenó en julio del 65 en Londres, y un año atrás habían estrenado también en Londres a Hard Day's Night, 2 años consecutivos filmando películas. Imagínense el trabajo, ¿no? Filmar. Y aparte la evolución, porque a Hard Day's Night era como si fuera una documental de ellos, de muy bajo presupuesto, sí, en blanco y negro, pantalla un poco más chica. Dirigida por Richard Lester. Color, ya vino en los Alpes suizos, ya vino en las Bahamas, o sea, con un exterior un poquito más sofisticado que lo que fue a Hard Day's Night. Particularmente a mí me gusta más a Hard Day's Night porque los refleja a ellos más como son. Los otros es como si fueran actores. Sin dudas. Eso va en gustos. En Help se les pide a ellos como que interpreten, claro, mucho más que lo que lo hacen en A Hard Day's Night, que es una película, como sí, decís, de mucho menor presupuesto, filmada también gran parte en un tren, y acá estamos hablando bueno, obviamente, una película a color, con una muy linda fotografía y también un buen trabajo de diseño de interiores, ¿no? Toda la casa de la búsqueda del anillo. Sí. Digo, a mí también me gusta más Hard Day's Night por el espíritu de la película, claro, pero como película, narrativamente, de sonido y todo, sí, Help sí, es muy superior. Y después, en diciembre del 65, aprovechando un poco la salida de Rubber Soul, Weekend Working Out y Day Tripper. Algo de música vamos a estar escuchando hoy. Esto es en materia de singles discográficas. En
el 6 de agosto del 65 editaron Help, que esto es algo como que quiero compartir y más bien preguntarte también. ¿Vos sentís que Help para ellos tuvo el valor de un LP propiamente dicho o un LP para la película? ¿Se entiende la diferencia? Cuando vos componés porque necesitas canciones para una película. Yo creo que iban tan rápido Sí. y con tan poco tiempo para dedicarse a todo, que ellos hacían lo que hacían. Y era tan bueno, o fue tan bueno todo lo que hicieron, que no hacía falta, como, Catalogar. claro, como posteriormente, muchos años después, no tanto, pero en el 73, Paul McCartney hace Vivir y Dejar Morir. Hizo el tema para la película. El tema y la película, punto. Acá no. Acá es una serie de canciones que yo creo que hubieran estado igual. Para mí, la película se acopló más a la música que la música a la película. Porque de todas maneras no era difícil hacer algo con lo que hacen los Beatles. Tenías todo ahí. Y si no estaba todo, como por ejemplo Paul McCartney comenta que Help era un tema medio lentón, tipo Roy Orbison. Y George Martin le dijo, si lo aceleras un poquito podría ser un hit. Y bueno, Help lo acelera y lo hace como si fuera una... Uno escucha la música, parece que fuera una música alegre. En realidad la letra es deprimente. Hubiera quedado mejor el estilo con que lo había hecho John. Lástima ¿Dónde que está mi autoestima? Básicamente se pregunta la canción. Claro. Lástima que después John no lo hizo años después como originalmente era, que podía haberlo hecho. Como si fuera, por ejemplo, Revolución 1 y Revolución, la lenta y la rápida, perfecto, ¿no? Total. Hizo las dos. Sí. Lástima que con Help no lo hizo. Y con Revolution fue a la inversa, ¿no? Claro. Primero la rápida y después la lenta. Y él muchas veces decía que probablemente volvería a cantar Help. No, nunca lo hizo. Fue una pena porque, bueno. Me encantaría colgarme de esas ramas que vas tirando, por ejemplo, el comentario sobre Live and Let Die. Hay una anécdota muy linda de eso. Y en relación a Help y esto que contás, sí, es Juan pidiendo ayuda. Sí. Es Juan pidiendo ayuda. Y la rama de la que me puedo agarrar es en la cajita de Lennon con 5 CDs, que es una cajita como editada por Yoko. Hay una versión de Help cantada a capella, o sea, con un grabador de aire. ¿No? Sí. Los ubicás esos discos, seguramente lo tenés. Lo tengo. Bueno, ahí se puede escuchar Help en una versión demo, un fragmento de la canción, pero como vos decís, lenta, mucho más lenta. Bueno, también se podría trazar un paralelo con Yesterday de McCartney. Más o menos apuntan al mismo lado. Antes no tenía los problemas que tengo ahora. Uno más sutil, McCartney, Lennon más venal, como siempre, más visceral. Más visceral. Paul más dulzón. Pero en ambos casos, ambos están refiriéndose al ayer como que era mejor o estaban ellos mejor. Ahora se encontraron con un montón de cosas que, si bien eran fabulosas, como decía Harrison, estaba destrozando los nervios. Y bueno, así se fue desarrollando. Y realmente es muy rico todo lo que han... En tan poco tiempo, porque si uno se pone a pensar que, si queremos tomar bien desde el principio, de los 60, del año 60, hasta el final un poquito, hasta el 70, 10 años, lo que han hecho. Vos decís, no, a veces yo hablando con gente, no, pero no fueron 10 años nada más los Beatles, no. Chicos, joven, que no tienen idea, saben quiénes fueron los Beatles, pero no tienen idea del tiempo. Digo, no, menos de 10 años. La discografía de los Beatles puede estar en los 7 años. Claro. Y en 7 años toda la evolución. Se dice 8 por la entrada de Ringo, me parece, y como vos decís, en materia discográfica son 7, porque claro, si vos tomás el primer lanzamiento en 1963 hasta el último, 69. En el 69, sabiendo que posterior al 69, Let It Be... se editó después, pero fue, claro. Bueno, es una historia que resuena hasta el día de hoy y es el motivo por el cual nos juntamos los jueves para compartir un poco de esta sensación de testigos. Cuando vos entrabas al kiosco de Miguel, podías leer una leyenda ahí arriba que decía en inglés, decía, yo no soy un fan, yo soy un agradecido. Y esto me parece que es el motorcito oculto. Al margen de que nos encanta hablar, nos encanta la memorabilia, los discos, la música, el motor
es este amor sincero que sentimos por los Fab Four y que uno a los Beatles los quiere como su familia. Miguel te lo puede decir claramente porque sus hijos tienen los nombres de los Beatles, así que mejor autorizado. Los cuatro. Se las tuvo que renovar, se las tuvo que rebujar porque no fueron 4 varones, pero mejor. 2 varones y 2 mujeres, pero bueno. Mejor. Pero las mujeres tienen todos nombres de la cultura Beatles. Sí. Bueno, para empezar ahí como en el año 65, hoy vamos a estar repasando como cuarto capítulo de este colectivo el famoso año 65 de los Beatles. Digo famoso porque tiene un par de eventos que son realmente trascendentales. Para empezar, si tuviera que decir el primero, elegiría claramente el Shea Stadium como la culminación de un montón de cosas que estaban pasando que ya venían pasando en el 64, pero acá se hacen masivas a un nivel nunca antes visto. No. Llenar un estadio es algo que no había pasado nunca. ¿Sí? Entonces, como primer ítem, como primer chinche clavada en el corcho, diría que el Shea Stadium fue algo muy, muy grande para la época, algo muy grande todavía para hoy, pero para la época debe haber sido majestuoso, magnánimo. Bueno, volviendo al presente, Paul McCartney cierra el Shea Stadium antes de la demolición. Que decían que no llegaba el avión. Lamentablemente ya no se llamaba Shea Stadium, se llamaba Citibank Stadium, pero, sí. Pero las corporaciones ya estaban ahí, pero se entiende. Que no llegaban a tiempo y hablan con los controladores de vuelo y qué sé yo, le limpian el espacio aéreo, lo meten en una caravana de policías y llega. ¿Eso provoca un Beatle? ¿Cómo me estás jodiendo? ¿Eso provoca un Beatle? Sí, que te despejen el espacio aéreo él, para qué. Lo cuenta él. Y dice después como diciendo, me encantó, me gustaría que siempre fuera así ahora. Porque el tipo, claro, de estar a 2 horas del estadio, pasó a estar a 45 minutos, no sé la cantidad de tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, claro. Maravilloso. Allá por abril de 1965, la fecha que yo tengo es abril, voy a usar el libro de Philip Norman hoy como bibliografía, que es el libro Shout. Yo tengo una edición española que es Gritad. Oye, tío, gritad por los Beatles. Perdí la página, qué desastre. Pero bueno, la onda es que en abril del 65, George Harrison con su ya esposa Pattie Boyd y John Lennon con su ya esposa Cynthia Powell van a cenar a la casa de su dentista, el famoso Dr. Robert. Dr. Robert. A esto sí le quiero dar una dimensión. Bueno, la página no me va a aparecer ahora y creo que no es el mejor momento para buscarla, pero quiero darle un breve espacio en este capítulo 4 de Testigo de los Beatles, porque me parece que sí es un hecho muy importante lo que le pasó a Harrison, sobre todo a Harrison. Yo me quedo más con la lectura que hace Harrison sobre la situación de esa noche, que me parece que así a grandes rasgos y de un modo medio bruto te lo voy a decir, pero me parece que esto es un poco lo que pone la semillita de la espiritualidad comienzo, ¿no? En George Harrison. Comienzo. George Harrison que toma un dentista que les pone en el café con un tarrón de azúcar gotitas de LSD sin decírselos, claro. Y ellos van a salir completamente confundidos. Imagínate que te den algo así y que vos no sabés lo que ingeriste y que empezás a como alucinar y a delirar. Aclaremos 2 cosas. Sí, el LSD no estaba prohibido como droga todavía. No. Nadie lo usaba, no hizo falta prohibirlo. No era ilegal. Y el doctor les dijo que no se vayan, que esperen un poco. Sí. Se refería a que pase el efecto. Y John dice que no le gustó nada, temió esas palabras. ¿Qué nos va a ¿Por hacer? qué nos quiere quedar acá? Entonces decidieron irse. Porque vos fíjate que lo que demuestra que en el fondo eran muchachos sencillos, simples. Este nos invitó a comer. ¿Qué nos metió? ¿Por qué quiere que nos quedemos? Rajemos. Y se fueron corriendo. Qué genios que van a comer a la casa de su dentista. Ya me caen bien por eso. Ya para empezar me caen bien por eso. Hoy a eso. Estoy insistente con Paul McCartney. Paul McCartney cuenta 10 años atrás, 15,
que algún vecino lo invitaba a comer, porque lógicamente, soy vecino de Paul McCartney, ¿cómo no lo invitaba a comer? Y él aceptaba siempre y cuando el tipo le prometiera comer en la cocina. Que no lo hiciera comer en el comedor. Qué lindo, sino qué buena data. en la cocina. Como están en la antología, en la casa de George. Total. Ringo. Ahí sentados con el cuadro de Ayrton Senna atrás. Tremendo lo que contás. Estás empezando a hacer Hablemos de los Beatles. Vos te das cuenta, ¿no? Vos te das cuenta que ya estás como tirando... nos vamos a colgar de todas las ramas que proponga Miguel, pero cuando empiece Hablemos de los Beatles... el LSD, que es algo que ellos han consumido repetidamente durante los 60s, Harrison dice, de una manera muy humilde, dice, la verdad que la única vez que lo necesité fue esa vez, digamos, que fue la vez que lo tomó involuntariamente. Claro, después todas las veces, dice, lo demás podría haberlo evitado, pero esa primera vez donde él dice haber visto a Dios en todas las cosas, y cuando digo Dios no lo digo con ninguna connotación religiosa, sino estoy hablando de una energía. Yo creo que también, además de la espiritualidad, lo que sembró la semilla en Harrison ese día fue su amor por la naturaleza. Él dice que empezó a sentir algo muy lindo mientras miraba los árboles, que nunca había prestado atención a los árboles, a estas cosas que están respirando ahí. Bueno, como esto es radiovisión, nos podemos permitir este tipo de cosas. Vamos a ver un video de George, de John y de Paul hablando de... Ringo no. Hablando de sus primeras experiencias con el LSD. En el caso de Jorge y Juan, cuentan un poco esta primera experiencia con la invitación sin avisar del doctor Robert. Bueno, lamentablemente no lo pude conseguir con subtítulos como me hubiera gustado, pero es un poco George y John narrando lo que venimos contando. Llegaron a la casa del dentista y este dentista, después de la cena en el café, le puso unos 4 terrones de azúcar, uno a cada uno, y empezaron súbitamente a sentirse mal y a delirar. Le decía a Miguel fuera de la Tierra qué invasivo, qué agresivo que es que te hagan algo así, ¿no? Al margen de que seas famoso o no famoso. Digo, qué invasión a tu persona. A tu persona y a tu sistema. Digo, quizás te puede hacer un mal viaje al punto de que te asustes tanto que, no sé, te agarre un... Digo, puede terminar mal en muchos casos. Ellos cuentan que iban manejando en el Mini Cooper de George y que iban muy despacio, pero que le parecía que iban a una velocidad terrible. Total. Y que después entraron, no sé si a un hotel o una confitería, tomaron el ascensor. A un pub. Ahí encontré la página de Philip Norman. Ahora voy a leer un poquito, porque es interesante. Acá Philip Norman seguramente se entrevistó con Cynthia Powell. Y la experiencia de Cynthia Powell es otra cosa. No ve a Dios como ve yo, como lo vio George. Quiero destacar esto también como algo interesante, ¿no? No todos atravesaron la experiencia del mismo modo. Son individuos. Totalmente. Cada uno Cynthia Powell probablemente no había tomado nunca ni una aspirineta, ponele. Y George y John quizás ya tenían ya habían probado marihuana, ya habían tomado... En Hamburgo las pastillas. En Hamburgo habían tomado algún estimulante. Bueno, digo, es invasivo y no deja de ser violento. Y después, este extracto que acabamos de sacar de Anthology, como me bien notó Miguel, de las antologías de los Fab Four. Después está la mirada de Paul, que es mucho más conservadora. Claro, siempre. Siempre fue más conservador, Paul. Y que ante todo, ante la aventura, frena y se hace una pregunta. Y dice, ¿es una buena movida hacer esto? Claro. Dicen que no vamos a volver a pensar nunca como antes. Y él no sabía si no quería no pensar. Yo quiero volver a lo que era antes. Yo quiero volver a casa, dice. Bueno. En el libro Shout de Philip Norman, este suceso dice: a principios de 1965, yo tengo abril, George llevó a Patty, a John y a Cynthia a una cena que ofrecía un amigo suyo. Siempre recordaré dice Cynthia, que cuando entramos en el salón de aquel individuo, había 4 terrones de azúcar colocados en la repisa de la chimenea. Nos dio una cena exquisita y bebimos mucho vino. Al llegar la hora del café, agarró los terrones y puso uno en cada una de nuestras tazas. Fue como si de repente nos encontráramos en medio de una película de horror. La habitación
parecía agrandarse sin cesar y nuestro anfitrión se iba convirtiendo en un demonio. Nos quedamos aterrorizados. No sabíamos qué era, pero era algo espantoso. Qué feo, ¿no? Qué fea sensación empezar a sentirte mal y no saber bien qué te hicieron. Teníamos que salir de aquella casa, pero nuestro anfitrión nos dijo que no podíamos marcharnos. Y no sé cómo nos las arreglamos, pero logramos salir y meternos en el mini de George. Y así todo, él nos siguió en un taxi. Era espantoso, era como tener el diablo persiguiéndonos en un taxi. Una película inglesa. De bajo presupuesto. Tratamos de llegar a un club, creo que era el Speakeasy. Los 4 apretujados en el mini. Parecía que todos nos habíamos vuelto locos. Patty quería bajar y destrozar todos unos carteles en Regent Street. Entonces, dimos media vuelta y emprendimos camino hacia la casa de George, en Esher. Sabe Dios cómo llegamos. John lloraba y se daba la cabeza contra la pared. Yo intenté vomitar, pero no pude. Era como una pesadilla que no terminaba. Hiciéramos lo que hiciéramos, ninguno de los 4 nos recuperamos del todo hasta el cabo de 4 días. Su anfitrión, para cerrar, en broma, había sumergido los terrones en una sustancia que, aunque utilizaba frecuentemente en centros psiquiátricos y en prisioneros, era de tan reciente uso como droga placentera. Aún no se había declarado ilegal. Era una sustancia sintetizada en un laboratorio, inodora e incolora. Su nombre se abreviaba corrientemente con las siglas LSD. Bueno, el 65 empieza, de algún modo empieza así para los Beatles, abriendo un poco las puertas de la percepción con drogas en ese momento legales. Es raro decirlo así. O por lo menos no ilegales. O no ilegales. Porque muy poquito después, ¿no? Ya Sí, creo claro, que en el 67 ya era una droga. Ya cuando la consumía Jim Morrison ya era. Bueno, esta Blue Rose, que es para todos los radiovisionales espectadores que nos están viendo hoy en Testigo de los Beatles. Ahora sí podemos ir un poco más al territorio de lo musical, de las presentaciones, de lo que hicieron los Beatles en el 65 en materia trabajo como banda. Venían de un 64 muy, muy agitado, muy agitado. Habían conquistado América y por ende habían conquistado el mundo. Y como digo, no habían sido testigos presenciales quizás de todo eso. Un poco se refleja en la etapa de Beatles for Sale, el cansancio, el agotamiento, ¿no? Sí, les ven las caras cansadas. No tenían esas caras juveniles que en los discos anteriores. No, están serios además. Están serios y están muy como... Aunque en With the Beatles también están serios, pero es cierto, están más frescos. Claro, más frescos, sí. No parecían tan jóvenes en esa foto, y sí lo eran. Quiero volver a la información que nos ofreció Miguel al comienzo. El 65, entre otras cosas importantes, los encuentra recibiendo... miembro de la Orden del recibiéndose Imperio como miembros de la Orden del Imperio Británico por la reina, por Her Majesty. Y voy a leer un poquito. La reina Isabel II designó en junio de 1965 a los Beatles miembros de la Orden del Imperio Británico. Fueron propuestos por el primer ministro, el que fuera antes miembro del Parlamento por Huyton, distrito de Liverpool. O sea, un amigo. Paisano. Un paisano. El nombramiento, en ese tiempo concebido fundamentalmente a veteranos de guerra y líderes civiles, provocó que algunos receptores protestaran devolviendo la insignia. Algunos previamente receptores de esta... Se sintieron ofendidos. Claro. Como miembros devolvieron su insignia, como posteriormente lo haría Juan. En julio, un mes después, se estrenó la segunda película de la banda, Help. Bueno, puedo hacer una acotación. Sí, todas. Lennon decía, irónicamente, como acostumbraba, que él creía que era más interesante entretener a la gente que matarla. Haciendo referencia, vos te la dieron por matar gente, a mí por entretener. Muy bueno. ¿Cuál de las dos es mejor? Lo dejó librado de que cada uno piense lo que quiera. Lógicamente lo decía irónicamente porque, bueno, es una guerra, bueno, hay otro contexto, ¿no? Total. No eran pero criminales. es la misma ironía de, bueno, los de los asientos baratos pueden aplaudir y los de los asientos más caros pueden batir las joyas. Claro. Es la misma ironía, es el mismo sentido del humor. Es John Lennon.
El 15 de agosto, no, antes de ir al 15 de agosto, que ya vamos a llegar ahí, estaba contando que Help acompaña además el quinto álbum con el mismo título, que es la banda sonora del film. Esto fue entre junio y julio del 65, y en agosto van a su, yo creo que debe ser la tercera visita a Norteamérica. Sí, puede ser. Desde el 64, la tercera, ¿no? Fueron 2 veces en el 64 y vuelven ahora en el 65, pero eventualmente vuelven con los pergaminos, vuelven como diciendo, bueno, acá ya estamos parados y vamos a hacer plata. y muy bien promocionado y muy bien pensado, al margen de que siempre se va a criticar que el estadio no estaba preparado para acustizar, para que la gente pueda escuchar bien toda la música. La Vox le había hecho para esa ocasión amplificadores de 100 watts. Hoy lo tenés en un equipo casero. Y cuenta Paul McCartney en Antología que los conectaron también a los altavoces del estadio, lo cual sabemos que es un sonido pésimo. Total. Bueno, allí trabajaban los Beatles con esas condiciones, porque era todo innovado, todo nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo resulta esto? Esos parlantitos que en general son utilizados para decir, sale Wilson, entra Ramírez, y por ahí vamos a escuchar ¿cuántas canciones te habrán tocado? Las presentaciones eran muy cortas, eran de 25 minutos. 25 minutos, media hora como mucho, sí. Yo creo que entraban, no sé, 14 temas. Menos. 14 temas cortitos o menos. Sí, seguro menos. 14 tenían los álbumes. Claro. Probablemente muchas menos. Y otra cosa interesante que siempre relacioné, sobre todo más en el 66, con las performances de los Beatles en vivo, es que ellos seguían tocando temas en vivo que ya eran temas viejos. Estoy hablando de viejos, un tema viejo de los Beatles son 2 años, ¿no? Pero que toquen Dizzy Missy Lizzy, a mí me llama la atención, porque ellos ya habían sacado Day Tripper, que también lo tocaron, bueno, por decir, ¿no? Sí. Pero digo, ya estaban en un nivel de composición donde no solo que ellos componían todo lo que grababan, sino que además eran compositores ya con otra vez la palabra pergamino, ya estaban... Sí, eran consagrados. Claro, ya vendían su música a un nivel autoral. Bueno, vos fíjate que Rubber Soul, la única que se interpreta es la de Harrison, If I Need Someone. Lo digo en inglés porque si no, Ariel me reta. A mí me encanta que lo digas en español, ¿eh? A mí me encanta. Entonces, si necesito a alguien es... Claro, si necesito a alguien. Sí. Pero ellos decían que en esa época no estaban preparados para ponerle todos los condimentos que llevaban las canciones de estudio. Bueno, hay cosa que después Paul McCartney lo logró hacer. Lo logró. Pero los que pasaron 30, 40 años de... En el concierto de Budokan, cuando interpretan el tema que estás diciendo, te das cuenta la imperfección, claro. y que a 3 voces no está tan logrado como cuando lo escuchamos en el disco, que probablemente habrán grabado más. No importa igual, eso es al margen. A mí me encanta la versión desprolija de If I Need Someone, a mí me encanta. Me fascina George tratando de saludar en la mitad del tema para que el público tape un poco estas imperfecciones. La hace un poquito más lenta, me parece, más pausada, me gusta. Sí, él decía eso, cuando se daba cuenta que se estaban funcionando a destiempo, él saludaba al público porque el griterío lo tapaba. Y de esa manera zafaban. Qué raro un público que no esté gritando constantemente, porque en Budokan se da eso, no escuchás el griterío que escuchás. Público japonés. Por eso quiero decir, qué interesante, y que solamente el pico de volumen se da cuando él saluda, entonces escuchás ¡ah! Y baja de vuelta. Sí. Me hace acordar a lo que hablábamos del público uruguayo, claro. Y las cabecitas que vos ves de lejos, que las cabezas están quietas. Sí. Y en Argentina ves la marea que no podés ni estar, ¿no? La idiosincrasia de un pueblo que también hace su... Y estamos hablando de Uruguay y Argentina, que hay tenido difference. Cruzamos el charco, así como se dice vulgarmente. Podemos pelearnos porque de dónde salió el mate, de dónde salió el dulce de leche y qué sé yo, pero somos lo mismo, prácticamente somos lo mismo. Somos lo mismo. A mí me encantaría, sería la provincia más linda de Argentina, sería Uruguay. No digas eso, que los uruguayos no te lo perdonan nunca. Las diferencias, grandes diferencias, pava, caldera, botija, pibe, pero son... Yo siento, cuando voy a Entre Ríos, sí. Siento que estoy ahí, mirá lo que te digo. Siento que ya la gente ya tiene la calidez de la gente de Uruguay. Sí. No sé.
me salté algo que me gustaría dar como información, ya que este es un programa que se trata de información también. Los Beatles, antes de girar por Norteamérica en el 65, hicieron una serie de shows en Europa que van del 20 de junio al 3 de julio. En 1965 estuvieron tocando en Francia, en París y Lyon, en Italia, Milán, Génova, Roma, otra vez en Francia, en Niza, después hicieron la Plaza de los Toros en Madrid y en Barcelona otra Plaza de Toros, la Monumental. ¿Cómo trabajaban estos pibes? ¿Cómo trabajaban estos pibes, no? Yo, de verdad, pienso que entre el 60... Ya empieza en el 63, pero en el 64 que les empieza a ir bien a un nivel fuera de su país, deben haber tenido muy poco tiempo de descanso. Ninguno, diría yo. Era porque trabajar. El descanso era componer. Era trabajar y hacer crecer ese monstruo. Por suerte, ¿no? Porque encima que duró poquito, nos dejaron... Cuando uno lo dice como un dato leído, pero cuando vos pensás que editaron en agosto, en julio editan Help y en diciembre editan Rubber Soul, que son 2 discazos, ahí es donde te das cuenta qué rápido estaba pasando todo. Y que en Rubber Soul ya empieza un poquitito el germen de cambiar la parte musical, digamos, hacer más compleja, ¿no? Porque Harrison incorpora el sitar en madera noruega, sí, y ya se ve un poco más elaborada la música. Lógicamente en Revolver eso explota, ¿no? Sin duda. Ahí Revolver explota, pero en Rubber Soul hoy está la palabra germen, ¿no? Sí, hoy es el germen Rubber Soul porque creo que ellos empiezan a mirar a sí mismos más como músicos de estudio. Claro. Vamos a trabajar en el estudio y vamos a explorar las posibilidades y sobre todo explorarlas para ampliarlas, ¿no? Claro. Vamos a escuchar entonces del Shea Stadium. Ahora vamos a en este bloque que viene vamos a hablar del Shea Stadium, pero como a modo introductorio vamos a ver un video, porque esto es Radiovisión, esto es qnlr.com.ar. No se olviden que hoy a la noche, a las 9 de la noche, horario central, salimos como radio solamente en indigo.com.ar. Así que vamos a ver I'm Down con esa hermosa complicidad que se genera entre Juan y Jorge. Juan totalmente desquiciado tocando el teclado con los codos. Y además que es el último tema del show. Cierran con ese, sí. Es Paul McCartney jugando a ser Little Richard o Chuck Berry o algo así. Little Richard le pegaba bien. Bueno, cómo trabajaban y cómo había un lugar... Todavía la música era como el refugio para divertirse y para ser auténticos, ¿no? Eso es algo que John, por suerte, nunca perdió. Nunca se volvió un amargado. No. Porque una de las cosas que conlleva este éxito desmedido también son problemas, son desequilibrios, son búsquedas de evasión, porque necesitas meter la cabeza dentro de un agujero para encontrar un poco de paz, que me parece que era lo que les pasaba y lo que los aquejaba. Algo que fue fruto de mucho trabajo, se convirtió en querer escapar de eso. Por eso llega un momento que deciden, que me parece que acá lo empiezan a pensar, ¿no? Cuando ven que se desquicia todo el mundo, ellos dicen, no sé si esto es seguro. No estamos ni hablando de lo que les pasa en Filipinas, ni el problema en Budokan. Por ejemplo, recién mencioné Budokan, y en Budokan un montón de gente se ofendió. Porque era un templo religioso. Un lugar claro. para... Entonces, como todo en la vida, crece tu éxito y crece como tu reconocimiento, pero también crece la oposición a eso. Siempre es el orden natural de las vidas. En Estados Unidos hubo una gran quema de discos por la malinterpretación de una entrevista que se hizo para Londres, para Inglaterra, y la sacaron de contexto, inventaron. Entonces el conflicto estaba empezando a nacer, pero también ese conflicto crecía tan rápido como la oposición a todo lo que era el crecimiento de los Beatles también crecía en paralelo. Y una de las cosas que más me impactó del documental de los Beatles, que seguro lo tenés, el de Ron Howard, que salió hace unos años, el de las giras de los Beatles,
es esa imagen muy triste de ellos saliendo como de uno de los últimos conciertos en Estados Unidos, se van en una furgoneta, como de esas que llevan, esas furgonetas de Prosegur que llevan la plata. Bueno, salen ellos 4 ahí y John diciendo, creo que llorando, diciendo, no quiero volver a hacer más esto nunca en la vida. Y Harrison, que creo que es el primero que lo empieza a manifestar, completamente de acuerdo. Creo que ahí, si ya se venía hablando como dejar de girar, creo que ahí fue el momento donde los 4 se dieron cuenta que esto no era vida. Salimos de nuestro propio recital en una furgoneta porque nos quieren matar. Claro, lo querían matar. Es una crisis. Bueno, lo quieren matar, pero en el sentido de John, un pedacito de ellos querían. En el sentido de John terminó siendo hasta literal. Cuando digo, utilizo la frase nos quieren matar, como queremos algo de vos, pero te queremos a vos. Y paradójicamente o no, esto que acabo de decir me hace dar cuenta que a John le pasó. Claro. A John le pasó, no es un chiste. Bueno, para hablar un poquito de... Estábamos cerca del 29 de agosto, que fue el final, ¿no? Que fue el final, sí. En el Shea Stadium el 15, que fue el primer show que dan en esa gira norteamericana que duró la segunda quincena de agosto, empiezan en el Shea Stadium en Nueva York, viajan a Canadá el 17, hacen un concierto en Toronto y vuelven a Norteamérica para girar. El 18 de agosto en Atlanta, el 19 en Houston, el 20 en Chicago, el 21 en Minnesota, el 22 en Portland, el 28, hubo unos días de descanso ahí. Seguramente en esos días fueron a conocer a Elvis, quizás. El 28 en San Diego, el 29 y el 30 en Hollywood Bowl, Los Ángeles, que me parece que se da uno de estos dos, que se da esta situación de la furgoneta que yo digo. Y el 31 de agosto en San Francisco, dando final a ese tramo de la gira, de lo que fue un 65 muy, muy activo para los Beatles. Hablando del Shea Stadium, quiero dar algunos datos de color. Como por ejemplo, sin dudas fue uno de los conciertos más famosos de la época. Fue el primer concierto que se realiza en un estadio al aire libre y estableció récords en asistencia y recaudación. Uno de los productores dijo, más de 55.000 personas vieron a los Beatles en el Shea Stadium. Ganamos $304.000. La mayor cantidad en cifras brutas nunca antes vistas en la historia de las empresas del espectáculo. Demuestra que los conciertos al aire libre en gran escala fue lo que demostró que los conciertos funcionaba, digamos, que fue como una prueba piloto de alguna manera, los Beatles en el Shea Stadium. Cuando menciono la cifra de $304.000, estamos hablando de 40 años atrás, sí, que era mucho más que ahora. Mucho más. Y no quiero dejar de recordar lo que hablamos el episodio pasado, cuando en el estudio de Abbey Road le pagan 7 libras por cabeza como músicos, y que habíamos hablado de Ed Sullivan, que les paga $10.000, que ya era mucho dinero. Entonces los Beatles literalmente, y esto es así, en un año se hacen ricos. Claro. Del 64 al 65 se hacen ricos. Probablemente ya les iba bien. Claro, pero pensá que en Inglaterra los devoraban los impuestos. De ahí viene la canción Taxman, ¿no? Que Harrison cuando se entera, porque todos le decían que son millonarios y ellos no se veían millonarios. No. Entonces le preguntan al que lleva las cuentas, ¿dónde están los millones que dicen que tenemos? Entonces le explican que la mayor parte se la llevaba el fisco. Es 1 para mí y 19 para vos. Claro, una cosa así. La proporción era así. La moneda se dividía por 20, no era centesimal como es ahora. Se dividían en chelines, peniques, libras, y en 20 dividían todo. Entonces, de cada 20 libras o cada 20 chelines o cada 20 peniques, 1 era para ellos. E igual era mucho dinero por la cantidad. Pero el resto se iba para el gobierno. Eso fue que los llevó a pensar en comprar una isla griega y para poder pagar menos impuestos. Lo analizaron realmente, ¿no? Sí, comprarse una casa a los 4. Pero no lo analizaron bien, pues si lo hubieran analizado bien, se venían a Argentina. Y en Castelar. ¿Te imaginas? Se compraron una mansión. Yo me los imagino una drogué, tipo en la zona inglesa de zona sur de la provincia de Buenos Aires. Y además, los impuestos después los pagamos. Bueno. Otro día. Imagínate a John viviendo en Loma de Zamora. ¿Por qué no se hacen Olivos? Así lo tenían más cerca. Y bueno, para vos sí. Claro. Para vos sí.
¿Querías acotar algo más, Mike? No, eso, Ok. eso, que lógicamente el espectáculo en vivo les brindaba la posibilidad de tener dinero en efectivo y ya, no esperar que se edite el disco, que pegue toda la vuelta el dinero y recién te caiga a tus bolsillos. Total. Y en mínimas proporciones, ahí se podría negrear. Ellos decían que venían en la bolsa de papel madera o algo así, el dinero. Es una forma de serio? decir, sí, es una forma de que toma tu parte Total. y nadie veía nada. Viste que ellos, la costumbre se la siguen teniendo con la bebida, que la tapan con una bolsita, Claro, ¿viste? sí, Se no, ve que no. viene ahí, no sé qué llevaba dentro de la bolsa, tomando nadie leche. puede decir qué. Sí. Y bueno, ahí tenían dinero constante y de momento, ¿no? La Beatlemanía vivió uno de los puntos más altos en este concierto. Muchas adolescentes y mujeres fueron vistas llorando, gritando, incluso desmayadas. Son famosas las imágenes de lo desquiciadas que estaba el público en general. Algo hermoso para decir es esta idea de que en Norteamérica existía todavía la segregación, que es este lugar para negros, lugar para blancos, y que cuando eso llegó a los oídos de los Beatles no entendían la vida así, porque ya en Liverpool nunca No. jamás hicieron diferenciación entre su público. Tampoco había la cantidad de negros que había en Estados Unidos, No. probablemente por eso. No, pero bueno, pudiendo haber desligado, mirá lo que te digo, ni siquiera hablo de la postura que ellos tomaran, sino decir, no, que lo decidan ellos, que sea una cuestión Es de un la problema de organización. ellos. Ellos ahí dijeron, nosotros no queremos esto. Blackbird. Gracias. El sonido era tan ensordecedor que ninguno de los Beatles podía escuchar. Ni los amplificadores Vox, como bien dijo Miguel, de 100 watts, diseñados especialmente para esta gira, estaban lo suficientemente fuertes o cerca, así que utilizaron sistemas de amplificación caseros para la ocasión. John Lennon describió el ruido como salvaje y que fue una situación muy muy complicada para los Beatles, ya que el no irse el uno al otro y sin saber qué tipo de sonido se estaba produciendo, obviamente era una limitación muy grande. En un momento John vio en este show una situación tan ridícula que solo comenzó a tocar no es así, que solo comenzó a tocar el teclado con los codos. Esto está mal. Pero es cierto que hay un momento donde John ve que sale una chica del público, ¿te acuerdas? Oh, look at that girl. Oh, y lo ves, a John lo ves como... Lo sorprende la situación. Sí, lo sorprende y siento que la situación, y como apoyándome en lo que dice Ringo, John enloqueció en sus cabales. Claro. Ringo lo dice muy elocuente, dice, se volvió loco. Y no es que se volvió loco temporalmente, se volvió loco para siempre. Es como que se le destapó la pava, ¿viste? Cuando la pava llega al punto de ebullición. Yo me imagino que en la cabeza de John habrá salido el humito por las orejas. Bueno, en fin, cada cual con su historia, ¿no? Por supuesto. Después están los conciertos en Hollywood Bowl, en Los Ángeles, son 2. Y ahí, como ya venían un poco castigados por la prensa, no fue tanta gente. Solamente fueron 30.000, 35.000, 40, no sé cuánta gente. De hecho, cada cual tiene una opinión distinta sobre la cantidad de gente que fue. Pero Ringo lo dice de una manera... Sí, no fue muy mal, había 25.000 personas, ¿no? Claro, sí. Tranquilos. Que aún hoy sigue siendo una buena cantidad, ¿no? ¿Quién mete hoy 25 lucas de personas en un lugar? Es muy Y difícil. fíjate que sí, porque no hay tanta contaminación ambiental en cuanto a ruido y logran después, años después, habrá sido por el 70 y pico, 75, 76, sacan un disco oficial del Hollywood Bowl. Sí. Porque lógicamente el Shea Stadium ahora lo pueden hacer, pero en aquella época todavía no. Era mucho más importante y mucho más significativo, pero se escuchaba mejor el otro. Vamos a escuchar, como dice Miguel, algo de esa grabación en el Hollywood Bowl. El disco que vos decís igual es del Shea Stadium. Pero No, el disco es del Hollywood Bowl. Ah, es del Hollywood Bowl. Sí, es una tapa amarillita, con Porque... los tickets de compra de los 2 días. Sí. Tengo una información en mi cabeza de George Martin hablando de cuando se trabajaron las pistas del Shea Stadium, que fue como... Era imposible hacer algo bueno con eso. Claro. Fue imposible trabajar con eso. Por eso se volcaron a las otras pistas. Por eso. Ahora después lo limpiaron las imágenes, vos ves hoy el Hollywood Bowl, parece que lo hubieran filmado ayer.
Pero bueno, fue la tecnología que fue avanzando, ¿no? Total. Vamos a escuchar entonces uno de los tracks de Help. Y ya para ir terminando y volver al último bloque, vamos a escuchar Ticket to Ride, tema como recién dije de Help, grabado en el Hollywood Bowl y remasterizado, ¿sí? Remasterizado para esta película que se llamó 8 Days a Week, filmada dirigida por Ron Howard. Nuestras voces encendidas para presentar el último bloque ya de Testigo de los Beatles. Se pasa rápido, ¿no? Se pasa rápido. Sí, sí. Creo que porque la pasamos bien. Lo bueno dura poco, por eso. Lo bueno dura poco, dijo Brian Epstein y murió a los 32. Qué mal chiste. Quiero aprovechar el final del programa para mandarle un saludo a John, a tu John. ¿A mi John? Sí, a tu John, que me cae muy bien. Y bueno, y también un beso enorme para mi familia, Tatiana y Bruno. Nada, para resumir y terminar este año 65, termina obviamente con el lanzamiento de Rubber Soul el 3 de diciembre. Buena manera de terminar un año. Miguel diciendo, bueno, Rubber Soul es donde ellos empiezan a transformar un poco sus composiciones. También Miguel, escuchando Ticket to Ride, señala que puede ser también un poco el comienzo. Esa canción puede ser un poco el comienzo de unas nuevas vertientes que vienen. Yo señalé, como baterista que soy, el trabajo de Ringo en esta canción, contracturando completamente el ritmo, tocando algo hiper simple, pero con mucha onda y, mejor dicho, innovando. Claro. Haciendo algo que en una canción pop probablemente no... Bueno, yo creo que los Beatles en su mayoría no eran muy complejos. Era hermoso lo que hacían. Y no hace falta hacerlo muy complejo. También los hay, Strawberry Fields Forever, qué sé yo. Hay, bueno, no me sale ahora. Hay ediciones muy, muy complejas de los Beatles. Yo soy la Morsa, también es muy compleja. Pero bueno, no necesariamente tenían que caer en eso para hacer algo hermoso. Que vos decís, pero qué fácil que decís, pero inventalo. No, ¿Por qué no lo inventa alguien? Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Más que inventarlo es, como músico te lo diría, lo difícil que es tocar una canción de los Beatles con onda. ¿Se entiende esto? Con groove, con onda. Cuando vos te sentás en la batería y tocas, tratás de interpretar lo que hace Ringo, nunca te suenan como Ringo. Los Beatles tienen un groove que es absolutamente personal y distintivo, al margen de la complejidad de lo que están tocando, al margen de decir, pero está tocando un ritmo medio simple. No es eso. Es tocar ese ritmo simple a favor de la canción y que suene como sonaban. El groove de los Beatles es absolutamente llamativo e impresionante. Bueno, también John, cuando habla las canciones, como por ejemplo All You Need Is Love, él está hablando. ¿Pero cómo habla? ¿Cómo dice esas palabras? Cuando empieza un día en la vida, empieza hablando. ¿Cómo? ¿Qué timbre de voz y cómo lo dice? Con la pausa justita, exacta. Eso es maravilloso. No es difícil, es maravilloso. Ahora, no sé si cualquiera lo puede lograr también, ¿no? Eran unos intérpretes fabulosos. Eran los Beatles. Eran los Beatles. Nosotros somos los testigos de los Beatles, que nos despedimos hasta la semana que viene. Ya estamos empezando el segundo tiempo, que son los últimos 4 programas de este viaje que decidimos empezar hace no mucho tiempo. Y ahora, para despedirnos, vamos a escuchar algo de los... Ahí se va Rorito Tormenta, que es es nuestra casa. ¿Y vos querés mandar un saludo antes de despedirnos? A mi familia. A tu familia, bueno. Yo ya la saludé por vos. Y un beso como siempre a Paul. Y para despedirnos vamos a escuchar 2 canciones. La primera salió en forma de single, creo que en abril del 65, se llama Yes It Is, personalmente una de mis preferidas. Y la segunda es una que fue grabada en vivo cuando vuelven de Estados Unidos en diciembre, aprovechando la salida de Rubber Soul, hacen una gira por el Reino Unido que comprende Glasgow, en Escocia,
Después tocan en Newcastle, en Liverpool, en Manchester, en Sheffield, en Birmingham, en Londres, de donde vamos a escuchar este tema, y en Astoria, y también en Gales. ¿Sí? Esto dura desde el 3 de diciembre hasta el 12 de diciembre del 65, hacen un tour por la Bretaña. Bueno, las dos canciones que vamos a escuchar, como dije, son Yes It Is y I Feel Fine, grabada en vivo en el ABC Theatre en Londres. ¿Sí? Hasta la semana que viene, con más testigos de los Beatles, vamos a ver las medidas que se toman, a ver si... Pero posiblemente podamos seguir haciéndolo porque las restricciones después de las 20 horas. Y además hay mucha resistencia de la gente. Mucha resistencia de la gente. Bueno, nosotros nos despedimos entonces. Hasta la semana que viene. Mi nombre es Ariel Lo-Fi. Me acompaña Miguel Sad. El turco. El turco, para los amigos. Para los amigos.